Muy buenas tardes. Ya pasamos los 5 minutos de tolerancia, van a ser 4:30. Vamos a empezar la clase, ¿ya? Ya empezó la grabación. Llega bien el audio, ¿no? Sí, doctor, me escucha. Ustedes y todos nos preocupamos de la gestión administrativa. Yo planifico, estoy organizando, dirijo, estoy controlando. Está bien, pues es el curso de gerencia en salud. Tengo que planificar, organizar, dirijo mis acciones, controlo mis actividades. Esa es la gestión administrativa. Yo voy a controlar la gestión administrativa a través de la supervisión que les enseña el recurso humano, monitoreo las actividades, los procesos y evalúo resultados. Controlo la gestión administrativa. Hoy va a ser una clase de gestión clínica, porque está bien planificar mis actividades, coordinar, dirigir, controlar mis actividades, cumplir mis objetivos, cumplir mis metas, eso está bien. Pero también no creen ustedes que hay que preocuparnos por los pacientes como gerencio para que mis pacientes no se compliquen, no exista negligencia, no existe eventos adversos. Entonces hay que también gerenciar, ¿no? Gerenciar lo que yo hago y evitar que se me compliquen los pacientes. Hay que mejorar la seguridad del paciente, la seguridad de aquel que se hospitaliza, que se atiende en la consulta. Eso es gestión clínica. Poco sabemos de gestión clínica, poco hablamos de gestión clínica porque hablamos de gerencia en servicios de salud, gerencia, por ejemplo, en mis actividades, y eso está bien, pues hay que gerenciarlo, hay que hacer gestión, ese es el curso, gerencia en salud. Pero dentro de ese curso hay que preocuparnos también por la calidad de atención, evitar los eventos adversos, y eso es el capítulo que hoy vamos a conversar y que se llama gestión clínica. La gestión clínica es un reto del MINS, porque siempre ustedes escuchan complicaciones, negligencia médica, impericia, eventos adversos. Entonces hoy veremos la gestión clínica y cómo lo controlamos. Enfrentar la enfermedad de manera oportuna, pero de la manera costo efectiva posible y para evitar complicaciones, esa es gestión clínica. Ustedes me dirán, doctor Lama, yo quiero atender de manera oportuna, tratando que no sea muy costoso, tratando que no sea complicación. Si nosotros queremos hacer eso, ¿quién no quiere? Pues evitar que se complique el paciente. Eso es gestión clínica. Acuérdense que nosotros empezamos en la práctica clínica con la misma práctica, el empirismo, luego vienen las escuelas de medicina, ¿no? Porque ya es un método científico, luego comienza a venir la medicina avanzadas en evidencias, ya no tomamos decisiones con datos, sino tomamos decisión con información, medicina basada en evidencias, y luego tenemos que comenzar a hacer gestión, y la gestión que evita complicarse el paciente, que evite eventos adversos, que mejora la seguridad ciudadana, se llama gestión clínica. Entonces la gestión clínica es lo último que ha salido actualmente y pocos lo conocen, es un reto del Ministerio de Salud, porque al final, a diferencia del Ministerio de Educación, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Transportes, todos tenemos que hacer pues gestión administrativa. El Ministerio de Salud también tiene que hacer gestión administrativa, pero recuerden que nosotros atendemos a personas enfermas. Uno se atiende al Ministerio de Educación, se va a atender al MIDIS para un trámite, pero las personas que van al MINSA, específicamente a los hospitales y la poste, porque tienen necesidades de salud tan enfermas. Entonces ahí se llama gestión clínica, es más delicado, ¿no? La gestión clínica. La gestión clínica, entonces, aplica los principios de la gestión, pero a la práctica clínica. Gerencias, pero ¿qué vas a gerenciar? Administrar la práctica clínica a través de la medicina basada en evidencias, porque nosotros no podemos tratar con un dato, necesito procesar el dato y eso es información. Por ejemplo, los protocolos, las guías de práctica clínica, entonces son medicina basadas en evidencia. ¿Por qué tenemos que aplicar la medicina basada en evidencia? Porque yo quiero estandarizar mis procesos, los procesos hay que homogenizarlos, estandarizarlos, hay que gerenciarlos y adecuando al entorno, adecuando a nuestro entorno. Entonces, si queremos resumir, porque estamos hablando varias definiciones para que ustedes no de memoria tengan una clara idea de la gestión clínica,
¿Qué cosa es la gestión clínica? Gestión clínica, ¿qué cosas? Ahí tienen ustedes, miren. Y son herramientas, son metodologías similares que aplican a los procesos no clínicos. Pero lo que queremos con la gestión clínica es mantener los estándares de los procesos de atención para tratar de tener menos eventos adversos, porque hay eventos adversos que se pueden evitar o se pueden prevenir, ¿no es cierto? Entonces vean ustedes, los eventos adversos pueden evitarse. A veces aquella complicación cuando yo trato a un paciente se llama evento adverso. A veces estoy tratando, pues todos tratamos a los pacientes y se nos complican, son eventos adversos. Los eventos adversos se pueden prevenir y se pueden evitar en un 50%. Por lo tanto, hay eventos adversos que lamentablemente es fruto de los problemas de la medicación, de una reacción alérgica del paciente. A veces se nos complican, pues no. Sin embargo, hay eventos adversos que casi el 50% podemos prevenir y evitarlo. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Gestión clínica, ¿no? ¿Qué es entonces la gestión clínica? Otra definición, usar los recursos, mi inteligencia, ¿no? Recursos intelectuales humanos, la tecnología, la organización, para una mejor atención, una mejor asistencia, un mejor cuidado de los pacientes, de los enfermos, está en relación con el conocimiento clínico, la mejora de los procesos asistenciales y la organización de los servicios. Es decir, la gestión clínica es utilizar toda mi inteligencia, mi experticia, mis conocimientos, las herramientas, los equipos médicos, ¿para qué? Para un mejor cuidado de los enfermos, de tal manera que ellos se curen, evitemos que se compliquen, evitemos eventos adversos. ¿Qué hago para evitar complicaciones, negligencias? Haz gestión clínica, ¿no? Sería la respuesta. Practica la gestión clínica, conoce más la gestión clínica. La política sanitaria, la política de salud tiene 3 niveles. ¿Cuáles son? El macrogestión, meso y microgestión. Macrogestión, microgestión, mesogestión. 3 niveles de gestión. La macrogestión es la política sanitaria. La macrogestión viene a ser la rectoría del Ministerio de Salud. La macrogestión viene a ser, digamos, el financiamiento, ¿no es cierto? Entonces, rectoría, política de salud, financiamiento de los establecimientos, esa es la macrogestión. Corresponde a la macrogestión. Pero la intermedio, la mesogestión es gerenciar los hospitales, gerenciar la posta del centro de salud. Es ver cómo planificamos y cómo organizamos nuestros establecimientos de salud. Esa es la mesogestión. Dejen la macrogestión con las políticas, el financiamiento, la rectoría. Vayamos a planificar y organizar los establecimientos a través de la mesogestión. Y la microgestión, ¿qué es la microgestión? Es mejorar la calidad de atención de los pacientes. La microgestión es mejorar la atención a nuestro paciente, que no se nos complique, y esa es la gestión clínica. Por lo tanto, si yo les pregunto en el examen, ¿en qué nivel de la gestión está la gestión clínica? ¿La macrogestión, la mesogestión, la microgestión o está en todos los niveles? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál? En 3 segundos. ¿En qué nivel está la gestión clínica? ¿Macro, meso, micro o en todos los niveles de gestión? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál es? No están atendiendo. Micro. ¿Ah? Micro. La Micro. microgestión, la gestión clínica está acá, en la microgestión. ¿Por qué tenemos que hacer gestión clínica? ¿Por qué hay que hacer gestión clínica? Porque la atención en salud cada día se más compleja. Ustedes saben, cada día más avances tecnológicos, más aparataje, entonces más complicaciones del paciente, pues no pudiera darse. Entonces, tenemos que hacer, ¿por qué hay que hacer gestión clínica? Se está pensando, ¿no? Va a responder, ¿por qué hay que hacer gestión clínica? Porque la atención en salud cada vez es más difícil, más compleja. En sus procesos cada vez es más compleja. Hay que hacer gestión clínica porque los procesos que están funcionando bien, que están bien, hay que seguir haciéndolo que sigan funcionando bien, porque si no, van a ir a que se hagan mal. Entonces,
la salud es más compleja, las cosas que se hacen bien hay que seguir apoyando, hay que mejorar los procesos que no están funcionando bien. Hay procesos que funcionan mal, con mayor razón hacer gestión clínica. Además, últimamente está habiendo cada vez más complicaciones, porque los pacientes tienen tubos endotraqueales, cateterismos, ¿no? Cada vez hay más invasión a los pacientes, ¿no? Entonces, eso implica a veces eventos adversos. Y lo que queremos es mejorar la seguridad del paciente. Entonces, si yo pregunto, ¿por qué tenemos que hacer gestión clínica? Respuesta, ¿por qué hay que hacer gestión clínica? Porque cada vez es más complejo la atención que están, los procesos de atención que están bien, hay que seguir que sigan bien, los procesos que no están bien, hay que hacer que mejoren. La literatura habla que cada vez hay más complicaciones, eventos adversos, y como queremos mejorar la seguridad del paciente, porque la idea es curar al paciente, no que se nos complique, por todas esas razones, 1, 2, 3, 4, por estas 5 razones, tenemos que hacer gestión clínica. Tenemos que hacer gestión clínica. La gestión clínica, entonces, quien determina los resultados y la utilización de los recursos en las organizaciones de salud. ¿Quién determina resultados de una cura, de un tétano, de una tifoidea, de una operación? ¿Cómo utilizamos los recursos? La práctica médica. Entonces, depende de la práctica médica, la gestión clínica. Entonces, si yo les pregunto, ¿es homogénea la práctica médica? Pongo un interrogante. 3 segundos de respuesta. ¿Es homogénea la práctica médica? ¿Sí o no? 3 segundos. ¿Qué dicen? No, doctor. No es homogénea. Uno de ustedes como médico trata losartán, la hipertensión. Otro lo va a tratar con diurético, otro con propanol, otro con dieta. No es homogénea la práctica médica. Para mejorar la gestión clínica tenemos que hacerlo homogénea, tenemos que estandarizarla, tenemos que disminuir las variaciones y no es fácil. Cada médico trata a su criterio, por eso que tenemos que hacer guía de práctica clínica, pues, ¿no? Entonces, ¿es homogénea la práctica médica? No es homogénea. Por eso es difícil hacer gestión clínica. Variaciones en la práctica clínica, ¿por qué no es homogénea? Porque la hospitalización es diferente. Uno se hospitaliza por tifoidea, otro por una peritonitis, otro por una meningitis, uno está más días que otro hospitalizado, los procedimientos también son diferentes, uno hace, no le haga citoscopía, no, hay que hacerle, no, todavía no necesitan broncoscopía, endoscopía. O sea, hay diferencias en los procedimientos médicos quirúrgicos, diferencias en la hospitalización, es decir, hay variaciones en la práctica como primera evidencia, por eso es que hay variaciones en la práctica clínica. Difícil, ¿no? Tratar de homogenizarla, estandarizarla, pero a eso debemos llegar y por eso es la gestión clínica. ¿Por qué hay variaciones en la práctica médica? Porque la incidencia de la enfermedad no es lo mismo que la prevalencia. La incidencia es el número de casos nuevos. Por ejemplo, la incidencia de tuberculosis por 100.000 habitantes, 68 pacientes nuevos que se contagian con TBC, casos nuevos. La prevalencia son los casos nuevos, 68 pacientes más 100 pacientes que ya son antiguos, casos nuevos y antiguos serían 68 más 100 antiguos, sería 168, sería la prevalencia. Entonces, la incidencia de enfermedad no es lo mismo que la prevalencia. Por eso hay variaciones. ¿Por qué hay variaciones en la práctica médica? Porque hay diferencias en la estructura organizativa. Hay hospitales muy frondosos, muy complejos, hay hospitales más estandarizados, hay hospitales más elementales. La estructura organizacional es diferente de acuerdo al establecimiento de salud. El financiamiento, la propiedad son diferentes, ¿no? Otros hacen APP o, digamos, actividades, ¿no? Otros pueden tener un financiamiento o pueden alquilar los establecimientos. Hay discrepancia entre los médicos en cuanto a los procedimientos y a sus indicaciones. Hay médicos que no están de acuerdo con hacer un determinado procedimiento, hay que hacer junta médica. Hay médicos cuya indicación de una enfermedad lo trata con un antibiótico y otro cree que es conveniente otro antibiótico. Sucede, porque a veces no tenemos en cuenta las guías de práctica clínica. Cada uno dice mis conocimientos, mi experiencia, ¿no? Mi experticia. Entonces los procedimientos, los tratamientos, las hospitalizaciones, la incidencia, la prevalencia, la estructura organizacional de los establecimientos, todo eso es diferente de uno a otro. Y por esa razón, la práctica médica es variante. Estas son las causas por qué hay variaciones en la práctica médica, ¿no?
Imagínense miles de enfermedades que tenemos. Cada enfermedad tiene una incidencia y la prevalencia es diferente de una a otra enfermedad. La diferencia en la estructura organizacional, cómo tratamos los médicos, qué procedimiento voy a hacer, cuál es el mejor tratamiento de tal patología, son diferentes, depende de cada profesional. Por esa razón, son variaciones en la práctica. Pero estas variaciones en la práctica tienen consecuencias. ¿Cuál es el problema de las variaciones en la práctica? Primero, el efecto es que utilizamos innecesariamente los recursos. Hay personas que tratan con 4 remedios, otras que tratan con 1 o 2 remedios. Hay personas que curan sin procedimientos, otros simplemente lo diagnostican clínicamente. Es decir, utilizamos innecesariamente los recursos porque existe mucha variabilidad. ¿Cuáles son los efectos de la variedad de la práctica? Utilización innecesaria de recursos. Y si utilizo recursos más de la cuenta, significa que aumentan los costos. Y si los costos aumentan, significa que la eficiencia disminuye. Hay menor nivel de eficiencia en los servicios por aumento de los costos. Si hay menos eficiencia, es decir, más costosas los tratamientos, va a haber menos impacto, es decir, menor efectividad en las acciones médicas. Y eso implica problemas de equidad, pues, porque la gente que no tiene plata no accede a los tratamientos porque cada vez es más costoso, salvo que tenga un seguro privado, sí, seguro social. Entonces, ¿cuáles son los efectos y los problemas de la variación? Son 5 variaciones o efectos. ¿Por qué la variación produce consecuencias? Hay utilización innecesaria de recursos, más costo de atención, menos eficiencia, menos efectividad, problema de equidad. 5 efectos, si ustedes quieren, 5 problemas de la variación de la práctica clínica. Entonces, la gestión clínica, ¿qué quiere hacer? Pretende en la medida de lo posible hacer predecible los procesos de atención. Hay que mejorar los procesos de atención disminuyendo su variabilidad, es decir, homogeneizándolo, es decir, tratando de estandarizarlo. Eso es lo que queremos en la gestión clínica, estandarizarlo, homogeneizarlo, que exista menos variaciones. Eso es nuestro reto, ¿no? Entonces, algunas herramientas de la gestión clínica van a ayudar a disminuir la variabilidad. ¿Cómo podemos tratar de disminuir la variabilidad, de homogeneizar, de estandarizar? Primero, usando medicinas basadas en evidencias, en información. Yo no puedo tratar o no puedo hacer un procedimiento porque me tinca, he soñado, me parece, mi experiencia, algo me han contado. No, tenemos que hacer medicina basadas en evidencias, es decir, no en datos, sino en información. La información me da conocimiento. Con la medicina basadas en evidencia podemos disminuir la variabilidad. ¿Qué más? Evaluación de las tecnologías sanitarias. Por ejemplo, el densitómetro tiene un software, el resonador, el tomógrafo tienen un software, ¿no? Informático, aparte de su hardware. Hay que evaluar esa tecnología sanitaria. Y utilizando la guía de práctica clínica. Por ejemplo, en el primer nivel de atención, el tratamiento de la hipertensión es con losartán, segundo con amlodipino, punto. Tratamiento de la diabetes en el primer nivel de atención es con metformina, y si no se puede metformina, glibenclamida, punto. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos que utilizar la guía de práctica clínica para que todos sepamos cuál es el procedimiento, cuál es el tratamiento, cuándo derivar de una posta a un hospital. Tenemos que usar la guía de práctica clínica, evaluar la tecnología sanitaria y medicina no en datos, medicina basadas en conocimiento, en información, es decir, en evidencia. Si nosotros hacemos estas 3 herramientas, si la practicamos la mayor parte de nosotros en el Perú, tendríamos una medicina un poco más estandarizada, más homogenizada. Como no hacemos los 3 o hacemos uno de cada uno, o uno sí, uno no, de vez en cuando, pues obviamente sigue la variabilidad de la práctica clínica. Y la variabilidad de la práctica clínica, ¿cuáles son las consecuencias? Utilización innecesaria de recursos, mayores costos de atención, menos eficiencia, menos efectividad y problema de la equidad. Entonces tenemos que estandarizar. Una de las maneras de controlar un poco la gestión clínica, ¿no? ¿Cuál es? Ustedes recuerden que en realidad el control de la gestión administrativa, hoy veremos control de la gestión clínica, pero el control de la administración
En la administración yo planifico, yo organizo, yo dirijo y voy a controlar. ¿Y cómo controlo la gestión administrativa al planificar, organizar, dirigir y controlar? Monitoreo los procesos que ya enseñamos la vez pasada, superviso al personal para mejorar sus conocimientos, evalúo los resultados. Entonces yo voy a controlar la gestión administrativa a través del monitoreo, a través de la supervisión y a través de las evaluaciones, utilizando indicadores. Auditoría en salud, más que la gestión administrativa, me controla la gestión clínica porque sirve para mejorar la calidad de atención, ¿no? Entonces, hoy veremos el control de la gestión clínica. Auditoría en salud es un ejemplo de control de la gestión clínica, no confundir con el control de la gestión administrativa. Entonces, si esta es la organización, un hospital tenemos pues una estructura organizacional, algo interno, ¿no? Porque después veremos factores internos y factores externos. Como factores internos, la organización entonces tiene una estructura, ¿no? Tareas que cumplir, tengo mi personal, mi gente, mis trabajadores, recursos humanos, mi sistema ahí, mi cultura organizacional. Entonces, hay también factores externos, algo que está fuera de mi institución, el apoyo financiero, cuánto de plata me da la Direza o el MINSA, mis pacientes son de afuera, bien. Una cosa es mis trabajadores, que es interno, mis pacientes son de afuera, la parte social demográfica, la tecnología, el mercado, el número de usuarios, las condiciones económicas, las políticas de salud, los suministros, la logística, los agentes reguladores, la competencia, todos son factores externos, ¿no? Entonces, mi organización pasa por factores internos y pasa por factores externos. Entonces, mi servicio de salud, tenemos un sistema logístico, ¿no? Abastecimiento, quién hace las compras, ¿no? Después, la parte contable financiera, trabajamos con tesorería, presupuesto, la contabilidad, ¿no? Los presupuestos, los costos. Cuando hablamos de infraestructura y equipamiento, tenemos que ver si estamos acreditados, la disponibilidad de los medicamentos. Cuando hablamos de recursos humanos y planificación, porcentaje de trabajadores, ausentismo, capacitación a la gente. Cuando hablamos de prestaciones en salud, hospitalizamos, atendemos en emergencia, también se atienden en consulta externa, hay enfermedad que es la morbilidad y mortalidad. Y cuando hablamos de gestión, la dirección, mi plan operativo, mi plan estratégico, mi manual de organización y función. Entonces, es una serie de procesos que nosotros podemos evaluarlo, ¿no? Con una auditoría muchas veces, que es gestión clínica. Entonces, la primera herramienta para el control de la gestión clínica es la auditoría de gestión. Auditoría de gestión, por si acaso, se utiliza también en la gestión administrativa. La auditoría de gestión se utiliza en la gestión administrativa, pero también se utiliza en la gestión clínica, la auditoría de gestión. ¿Qué es la auditoría de gestión? Es un examen objetivo, es un examen sistemático, es un examen profesional, objetivo, sistemático y profesional de las evidencias. ¿Para qué? Para hacer una evaluación independiente sobre el desempeño de una entidad. Si yo quiero ver cómo está el desempeño del Hospital Carrión, el desempeño de un ministerio, el desempeño de un hospital en Lima, yo hago un examen objetivo, sistemático y profesional y veo evidencia, ¿no es cierto? Para eso, pues, quiero mejorar la efectividad, la eficiencia y la economía en el uso de los recursos, para tomar decisiones y mejorar la responsabilidad ante el público, hacer acciones correctivas. Entonces, si yo quiero mejorar, ver el desempeño de una institución para hacer acciones correctivas y mejorar la atención, hago auditoría de gestión. La auditoría de gestión me ayuda a la gestión administrativa, pero también me ayuda a la gestión clínica, porque con una buena auditoría de gestión yo puedo evitar eventos adversos, puedo mejorar la seguridad del paciente si yo veo que algo está mal, ¿no? Auditoría de gestión. Por ejemplo, acá les decía, tenemos acá, por ejemplo, logística. Logística no ha comprado reactivos para hacer análisis. Indudablemente, muchos pacientes que no hacen glucosa no se van a dar cuenta que la diabetes se ha empeorado y se van a complicar. Entonces, yo me voy a dar cuenta que no hay reactivos y voy a recomendar al director que compre reactivos. Entonces, la auditoría de gestión ayuda a la gestión administrativa y ayuda a la gestión clínica. El Sistema Nacional de Control es la Contraloría, ¿no? Sirve para ver la legalidad de la legalidad
en los procesos de atención que hemos cumplido las normas, ¿no? El Sistema Nacional de Control se preocupa que hemos utilizado de manera eficiente y económica los bienes y recursos públicos. Todo servidor público tiene que tener resultados, pero utilizando la legalidad. Yo compro los bienes, pero no compro los bienes más caros. Yo no puedo hacer malversación de fondos. Entonces tengo que utilizar la legalidad, la norma de logística, la norma de tesorería. ¿El sistema de control, la Contraloría, ayuda a mejorar la gestión administrativa? Claro que sí, porque si me está diciendo que yo estoy gastando más de la cuenta, si me está diciendo que yo no estoy utilizando de manera transparente los recursos, voy a corregir y va a mejorar mi gestión administrativa. Pero también la gestión clínica, porque si yo veo que no se utilizan bien los recursos, no contrato a la gente, a los más capaces, contrato a los amigos, entonces la auditoría de control me va a decir, señores, trate de tener a la gente más capacitada para mejorar la atención. Por lo tanto, la auditoría de control, al igual que la auditoría de gestión, mejoran la gestión administrativa y también mejoran la gestión clínica. La auditoría de calidad, ni hablar, ¿no? Es propia de la gestión clínica. La auditoría de calidad en salud. La auditoría de calidad en salud es un mecanismo sistemático y continuo que evalúa el cumplimiento de sus números de estándares de la comunidad. Miren ustedes qué cosa es. La auditoría de calidad, su nombre lo dice, ¿eh? Ve estándares de calidad. La evaluación o seguimiento de los procesos, ¿no es cierto? Indudablemente es la auditoría de calidad, ayuda a mejorar, a controlar la gestión clínica. Además, hay desviaciones y entonces el resultado final hace un reporte de auditoría, ¿no? Por ejemplo, yo estoy teniendo un porcentaje, por ejemplo, de satisfacción del paciente de un 60% muy bajo. Yo no estoy cumpliendo indicadores de calidad. Usted sabe que la calidad de atención ayuda a mejorar la atención al paciente, a disminuir los eventos adversos. Entonces, una auditoría de calidad en la atención en salud, auditoría de calidad, es una herramienta de control de la gestión clínica. La auditoría de caso es otra herramienta. ¿Cuándo se hace auditoría de caso? Cuando hay quejas, cuando hay denuncias, ¿no? Entonces, si hay una muerte materna, si hay una denuncia de una complicación, esas quejas, esas denuncias, algo legal, ahí digo, voy a practicar una auditoría de caso, ¿no? Auditoría de caso. Los integrantes, entonces, utilizan la historia clínica, ¿no? Hay un contexto científico, académico, ¿no? Y entonces, los integrantes, un grupo de auditores, van a utilizar la historia clínica para hacer la auditoría de caso. ¿Cuándo se hace una auditoría de caso? Cuando había una legalidad en la atención, hay un reclamo, una queja, una muerte, una denuncia de un paciente, hacemos auditoría de caso. En la auditoría de caso, obviamente tenemos que pedirle los descargos al profesional, al personal de salud que participaron en la atención. Ese es el debido proceso. Al final, el resultado final será auditoría de caso, que es un informe, ¿no es cierto?, que van a decir la conclusión. Hay auditoría en salud, que no es lo mismo que auditoría médica. La auditoría médica es el médico a través de la historia clínica del acto del médico. Auditoría en salud es una actividad del cuidado clínico de pacientes, el médico, la obstetricia y la enfermera, realizado por un equipo de profesionales. El médico le prescribe el tratamiento de la diabetes, pero la enfermera le aplica el insulino, le administra el medicamento. Si estamos en sala de parto, la obstetriz atiende el parto, es decir, un equipo multidisciplinario atienden a los pacientes. Ahí no hay que hacer auditoría médica, sino auditoría en salud. Médico, sino médico, cuya finalidad es mejorar la calidad de atención con la participación de una serie de profesionales de la salud. Es una herramienta, acuérdense, de componente de garantía de la calidad, ¿no? Eso veremos esa charla de acá a 2 semanas, la calidad en salud. Auditoría en salud es una herramienta que ayuda a mejorar la gestión clínica, a controlar la gestión clínica. La auditoría médica es un examen para ver la calidad, pero lo hace solamente el médico a través de la historia clínica.
hay procedimientos, hay diagnósticos, hay decisiones terapéuticas, y eso lo hace el médico. Por ejemplo, una atención a un paciente no le van a hacer, pues, y si ha sido solamente por el médico, no le hace auditoría en salud. Ahí le practican una auditoría médica. Los auditores son médicos. El equipo de auditoría médica es el médico, que es el único que va a evaluar el acto médico a través de la historia clínica. Pero si una enfermera no subió la baranda, si el paciente se cayó, hizo un traumatismo encefalocraniano, ahí no es un acto médico, es un acto de un profesional no médico que es la enfermera. Entonces ahí le practico auditoría en salud. Los que participan en auditoría en salud son profesionales de la salud, médico, administrativo, la enfermera. Una cosa es auditoría en salud, que es más amplio, más macro, más complejo. Auditoría médica es el acto médico. Lo que auditan son los mismos médicos a través de la historia clínica. Hay criterios. Veremos auditoría médica, una clase casi para terminar el curso. No entro en detalle. Tiene por finalidad mejorar la calidad de atención que se le brinda al paciente, mejorar la calidad de los prestadores, ¿no? A través de una correcta atención oportuna y retroalimentación y educación permanente. Entonces ahora veremos un poco más en auditoría en salud. Entonces, para el control de la gestión clínica tengo auditoría de gestión, el Sistema Nacional de Control, tengo auditoría en salud, tengo auditoría de caso, tengo auditoría médica. Hay una serie de herramientas que me ayudan a controlar la gestión clínica. ¿Qué cosa es la auditoría en salud? Para entrar más en detalle, es un examen objetivo sistemático que va a evaluar, va a comprobar con posterioridad a cuando uno ha brindado la atención, ¿no? A través de observaciones, conclusiones y recomendaciones, pero de la actividad asistencial. También la auditoría en salud ve una actividad administrativa y una actividad financiera del sector salud. Por eso el equipo que forma parte de la auditoría en salud es un médico, puede ser un obstetriz, también es una enfermera, es también un personal administrativo que sabe logística, es un contador, es un equipo multidisciplinario, asistencial y administrativo. Una auditoría en salud, por ejemplo, no se han comprado los reactivos, no se han comprado las jeringas, no hay medicamentos, entonces hay que ver un problema administrativo, qué pasó, no se programó bien. Una auditoría en salud, no va a ser auditoría médica, ¿no? Hago una auditoría en salud o una auditoría en gestión, ¿no? Cualquiera de las dos valen. Una actividad asistencial, una complicación de un paciente que estuvo a cargo del médico, también la atendió el obstetriz o la enfermera, ya no hago auditoría médica solo, es específico, ¿no? Auditoría en salud. Entonces, auditoría en salud es una herramienta para controlar la gestión clínica. La auditoría en salud no es una oficina de quejas y de denuncias, ¿no? Tampoco, es el extremo. El profesional debe analizar los procesos de atención, desarrollar su capacidad técnica, su ética profesional, ¿no es cierto?, para que los auditores de servicios de salud se coloquen en un alto nivel administrativo y disciplinario. ¿Qué se puede auditar a través de una auditoría en salud? Por ejemplo, hay que ver la legalidad. ¿Estoy atendiendo de acuerdo a la legalidad, a las normas técnicas administrativas? Podemos ver la capacidad de gobierno, ¿no? Gestión y dirección. O sea, es macro. El sistema de salud individual, algo especial, una especialidad como una atención en nefrología o salud colectiva, cómo están las vacunaciones, las charlas, ¿no? Preventivas promocionales, cómo está el financiamiento de la salud, qué actividad estamos priorizando o estamos gastando la plata más en almuerzos, en coffee break, en compra de cosas administrativas y no financio la compra de reactivos. Un ejemplo, de placa para rayos X, el arreglar un equipamiento, un ecógrafo y el sistema de gerencia y servicios de salud. Miren, todo lo que podemos, ¿no? Objetivos del sector salud para auditar. Miren ustedes la eficacia de la función auditora, ¿no? Resultados, logros, efectos e impacto. Cuando hablamos de resultados, cuando he hecho una auditoría de salud, una auditoría de gestión de la calidad, yo voy a ver observaciones, que observaciones es algo que no estuvo bien y voy a hacer una recomendación. De acuerdo a eso, va a haber responsabilidad administrativa, es decir, una falta, la gente no cumplió, no financió los medicamentos, se complicaron los pacientes, una responsabilidad administrativa. Es una falta, una sanción. Pero también puede ser que yo compré un equipo demasiado caro, costaba $30,000 y lo pagué en 40,000, es una responsabilidad penal, ya delito. Es responsabilidades civiles, es decir, yo les pagué indebidamente a un trabajador, el trabajador cobró más de la cuenta, su sueldo era 6,000, pero le pagué 8,000. La responsabilidad administrativa es para el que le pagó, pero el trabajador que recibió más de la cuenta,
su responsabilidad civil es devolver, ¿no es cierto? Es algo económico lo que le pagaron indebido. No fue su culpa, pues le depositaron en su multired, pero tiene que devolver el exceso, es responsabilidad económica. Cuando hablamos de logro igualito, logro sé por qué aplico las acciones correctivas, ese es el logro, ¿no? Hago las acciones correctivas de acuerdo a lo que me han recomendado. Y si uno no hace caso, hay responsabilidades administrativas, civiles, es económico y penales. Los efectos es mejorar el desempeño de la institución que ha auditado. Y hay pues ejemplos, ¿no? Fortalecer la ética del funcionario público. Y el impacto va a ser en la población, un bienestar a la comunidad, el buen gobierno, transparencia de la administración pública y disminuye la impunidad y la corrupción, ¿no? Todo es la eficacia de la función auditora en cuanto a resultados, logros, efectos, sí, también el impacto, ¿no? Un auditor en las diferentes herramientas utiliza diagrama de causa y efecto para ver la causa de la enfermedad. Yo quiero priorizar una enfermedad, utilizo los diagramas de Pareto, en 2 semanas vamos a hacer esa charla, estas herramientas. Diagrama de flujo, hay muchos procesos, hay procesos que están de más, yo voy a corregir, hago mi diagrama de flujo, hago mis medidas de tiempo, ¿no? De acuerdo a la actividad, hago mi histograma, que son barras, ¿no? Seguida, mi gráfica de control para ver los límites superiores e inferiores de mis actividades, o si yo, por ejemplo, quiero relacionar cómo se relaciona la edad con la talla. Mientras yo tengo más edad, supuestamente hasta 18 años voy creciendo. Ese es un diagrama de dispersión, ¿no? Son herramientas que utilizan los auditores, ¿no? En sus herramientas de gestión. Para terminar, un ejemplo de estancia prolongada. Selecciono el problema, ¿no? Muchos días se queda más de la cuenta. Fue la pregunta de examen que le puse a usted del 3-1, ¿no? 4, 6, 9 días de estancia hospitalaria 3-1. Cuantifico el problema, analizo por qué se queda mucho tiempo, más días de lo normal hospitalizado. Si es 1-3-1, es 4, 6, 9, es 9 días en promedio, o sea, ha quedado 25 días. ¿Cuáles son las causas? Establezco los niveles, hago las programaciones, soluciones y la garantía. Estancia prolongada, una causa es que fallan los servicios intermedios. El paciente está más de 9 días, está 30, 40 días, porque el laboratorio no hay, pues no hay reactivo y no lo puedo diagnosticar y tratar a tiempo, no hay equipo rayos X, farmacia no hay los medicamentos. Es un ejemplo, fallan los servicios intermedios, farmacia, radiología, laboratorios, ecografía. Puede ser porque es también la falla del médico. Si el médico no hace una buena historia clínica, si no he hecho un buen diagnóstico, lo trato mal, no tengo un buen plan de trabajo, va a estar más tiempo la estancia prolongada, falla del médico. Fallas administrativas, tardanzas en la visita, el médico no lo visita al paciente, no programa bien y por eso ya no operó una apéndice y no se complicó en peritonitis, está más días hospitalizado, no hay una buena organización, no tengo los formatos estandarizados, fallas administrativas. Entonces yo sé que hay una estancia prolongada, que el indicador que dice el promedio es 9 días, puede ser un poco más, hay una desviación estándar, pero ha estado ya no 9 días, sino 15, 20 días, yo sé que ha estado más de la cuenta, pero tengo que ver si hay fallas en los servicios intermedios, en los mismos médicos o fallas administrativas. Entonces, ¿cómo hago? Pues hago la gestión clínica, pues hago una auditoría en salud, una auditoría de gestión. Entonces, costos en la organización cuando las cosas lo hacemos mal. No hago caso a la gestión administrativa, no hago caso a la gestión clínica. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues bien, hay cosas aquí, lo visible no preocupa. Hay sobretiempos, me retraso en mis actividades, puede haber desperdicio, vuelvo a repetir la cosa que hice mal, hay errores, está bien, pero esto yo me doy cuenta. Pero hay cosas mal hechas que no son visibles, no nos damos cuenta. Por ejemplo, se pierde la productividad, la gente está descontenta, me doy cuenta porque ya no vienen, pues no, pero ya perdí pacientes, pierdo imagen, pierdo prestigio, ya pues es tarde, ya lo perdí, insatisfacción del paciente. Entonces, las cosas que no hacemos bien, que están mal hechas, hay cosas que vemos, pero nos preocupa las cosas que no lo vemos. Solamente una pequeña parte vemos, gran parte está escondida, ¿no? Como un iceberg que está, se ve la punta, pero no se ve lo que está debajo del nivel del mar, ¿no? Hasta ahí hemos terminado.
¿No? ¿Alguna pregunta? Voy a dejar de grabar.